Hola discípulos de Satoshi, Julián de este lado y bienvenidos a otro video, bienvenidos a las transacciones de Bitcoin. En esta unidad vamos a trabajar cómo funciona Bitcoin a un detalle de transacciones. Bueno, en general una transacción de Bitcoin se representa simplemente de esta forma. Tenemos una cierta cantidad de metadata dentro de la transacción, tenemos los inputs de la data y tenemos los outputs de la transacción. Esta es la última vez que nosotros podemos leer una transacción de esta forma, porque después de esto las transacciones se serializan y se envían a la red, y cuando una de estas transacciones se serializa son simplemente números codificados y eso es lo que realmente se empuja hacia la red. ¿Qué es lo que hay en cada una de estas tres partes de una transacción? Bueno, en la metadata incluye el tamaño de la transacción, el número de entradas y el número de salidas, y también el hash de toda la transacción, que sirve como un identificador único para cada una de estas. Finalmente hay un campo que se llama el campo logtime, que nos sirve para incluir la dimensión tiempo en cada una de nuestras transacciones. Nosotros, si queremos, podemos decidir que una transacción se va a propagar después de X cantidad de tiempo o X cantidad de bloques. Los inputs de la transacción de Bitcoin son las entradas de la transacción que nosotros utilizamos para gastarlas. Estas entradas forman una matriz. Cada entrada específica es una entrada a una transacción anterior que nosotros decidimos gastar, por lo que contiene un hash de esa transacción que actúa como un puntero que nos identifica en qué lugar de la blockchain está esa transacción sin gastar. La entrada también contiene el índice de la salida de la transacción anterior que se está reclamando y luego hay una firma. Los outputs de cada una de las transacciones. En este caso, la suma de todos los valores de la salida debe ser igual o menor a la suma de todos los valores de cada una de esas entradas. Si la suma de los valores de la salida es menor que la suma de todos los valores de entrada, la diferencia de eso es la tarifa o la fee o la propina que nosotros vimos en otro de los videos. Se supone que cada una de estas salidas va a una clave pública, pero en verdad lo que van es a un conjunto de comandos. Ese comando o ese campo se llama un script. Fíjense que en este caso dice script pubkey y tiene un montón de comandos como opdup, ophash 160, una cierta cantidad de caracteres y después dice op_verify y opchecksig. Esto básicamente es el lenguaje de Bitcoin Script o simplemente se llama script. Tiene unas metas sobre las cuales estuvo diseñado. Fue creado solamente para Bitcoin y estuvo inspirado en Ford. Es simple, es compacto y está basado en los stacks o las pilas. Cada uno de los comandos se ejecuta una sola vez sacando cosas arriba de estas pilas que quedan en la transacción. Tiene límites para el tiempo de usado y para la memoria que utiliza. Y lo más importante, no admite ni loops ni lazos. Eso quiere decir que cada una de las transacciones que nosotros realizamos en Bitcoin se realiza de manera atómica. O la transacción se realiza completamente y se aprueba por la red, o si queda en alguna mitad de la transacción directamente ni se propaga a la red. ¿Cuáles son las instrucciones que nosotros podemos utilizar dentro del script de Bitcoin? Bueno, hay básicamente 256 opcodes. En total, 15 están deshabilitados y 75 son reservados. Y esto nos sirve para hacer un montón de cosas. Parámetros constantes, controles de flujos, operaciones dentro de las pilas, la lógica, la aritmética, la parte criptográfica de las firmas y la verificación de los mensajes y los nlogtimes. En este caso hay un montón de comandos que se utilizan para simplemente ejecutar una de las transacciones. Por ejemplo, el operador opsha 256 o el redeem 160 o el operador checksig, que es el operador o la función que chequea que todas las firmas dentro de una transacción sean válidas. Pero si necesitas pausar el video y leer qué es lo que hacen algunos de estos comandos, este es el momento. Supongamos que ahora queremos ejecutar una transacción utilizando el Bitcoin Script. Como les había dicho antes, las transacciones son atómicas, o se realizan completas o no se realizan directamente. Entonces, la pila, que es lo que está en el lado izquierdo de nosotros, va a estar vacía, porque no hay ninguna transacción a ejecutar todavía. Y el guión, que es lo que tenemos en el medio, es básicamente toda una transacción entera o todo un script que nosotros vimos al final de una de estas transacciones como una de las salidas. Bueno, lo primero que sucede dentro de una transacción Bitcoin es que la firma y la clave pública, la signature y pubkey, pasan a la pila directamente. Y recién ahí se ejecuta la primera operación. Esta operación se llama opdup y lo único que hace es
duplicar el último elemento que está en la fila. Como nosotros lo vemos, en la tercera fila vemos que está la firma y están dos por duplicado la public key. Después lo que sucede es que está la operatoria ophash 160. Eso hace que el último elemento de la pila, ¿sí?, y lo hace pasar a través de la función hash requiem 160 y shadow 56. Eso nos devuelve lo que se llama el public key hash. Y ese public key hash después se descarga el siguiente elemento de la pila, ¿sí?, que es el public key hash, pero que estaba dentro, ¿sí?, de la transacción. Fíjense que nos queda el public key hash A y siguiente el public key hash. Entran los últimos dos comandos. El siguiente comando dice op equal verify, que básicamente lo que chequea es que los últimos dos elementos de la pila sean exactamente iguales. Si estos dos elementos son iguales, lo que queda es la siguiente operatoria, que es checksig, en donde nosotros chequeamos que las firmas dentro de las transacciones de Bitcoin que nosotros realizamos sean verdaderas. Una vez que nosotros hicimos todas estas operatorias, la pila que nosotros tenemos nos devuelve un cierto si estas últimas firmas fueron vacías, y todo el guión directamente nos queda vacío, habiendo ejecutado ahí adentro una transacción de Bitcoin. Hay otro operador que se utiliza para hacer scripts más complejos dentro de Bitcoin, que se llama opcheck multisig. Esta operación está diseñada para soportar firmas de un conjunto de dos o más participantes. Básicamente hay que especificar n claves públicas y especificar t. T es básicamente requerir una cierta cantidad de esas n firmas. De esta forma nosotros lo que podemos hacer es tener una billetera en conjunto con un montón de otros participantes, y para gastar plata de esa billetera necesitamos una cierta cantidad de firmas de esa billetera. Supongamos que tenemos una billetera que tiene $100 y entonces nosotros podemos ponerle límites a esas billeteras para gastar con ciertos permisos y con ciertos otros permisos no. Supongamos que yo quiero gastar de esos 100 $50, y bueno, y entonces necesito las 3 firmas para gastar $50. Pero tal vez si yo necesito gastar $10, necesito 2 de esas firmas, y si tal vez necesito gastar $1, solamente necesito una de todas esas firmas. Hay un bug que es característico dentro de Bitcoin, ¿sí?, que hay un valor extra que emerge del stack y que debe ser ignorado. Tratar de arreglar este bug dentro de la cadena de Bitcoin requeriría que haya un hard fork. Por eso es que simplemente es un bug conocido y el cual todos los programadores de software tienen que conocerlo para poder programar estas billeteras con multifirma. También existe otra operatoria que se llama opReturn. Básicamente es un script para marcar una transacción como inválida. Dado que los outputs de esa transacción no se pueden gastar, eso se utiliza para quemar monedas. ¿Qué quiere decir que se utiliza para quemar monedas? Quiere decir que cuando uno utiliza este operador dentro de una transacción de Bitcoin, la salida no la vamos a poder volver a utilizar más. Si uno manda un Bitcoin a esa salida, ese Bitcoin queda congelado e inmovible, inamovible hasta el fin de los tiempos. Esto hizo que toda la comunidad de Bitcoin utilizara esta operatoria como un signo de que alguien hizo algo realmente a propósito. Este script se utiliza para almacenar información arbitraria en la blockchain, y a esto se lo llama la prueba de pertenencia, porque nos permite demostrar, ¿sí?, que nosotros éramos los propietarios de esa información en algún momento dado en el tiempo.